La cámara se desliza lentamente sobre el Vrijhof en Maastricht. Miles de personas esperan en tensión. El aire vibra de expectativa. Y entonces suena. Los primeros tonos suaves del vals. De la nada aparece él, André Rieu, el hombre con la sonrisa que hechiza plazas enteras. En su mano, el violín que lo ha acompañado toda la vida. Sus cabellos danzan en la luz, sus ojos brillan. Pero en lo profundo de su interior se esconde algo que el público no ve. Un silencio que ningún aplauso puede llenar. André Léon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, en una familia donde la música no era un pasatiempo, sino un estilo de vida. Su padre era director del Limburg Symphony Orchestra. Estricto, exigente, perfeccionista. El pequeño André creció en un mundo de pentagramas, partituras y disciplina. Mientras otros niños jugaban afuera, él practicaba horas interminables en su violín. La música no se convirtió solo en su pasión, sino también en su lenguaje, la única forma de expresar sentimientos que las palabras nunca podrían cargar. Sin embargo, a menudo se sentía un extraño. Detrás de la fachada del éxito, detrás de la imagen del virtuoso, vivía un niño que nunca había aprendido realmente a dejar hablar a su corazón. Su juventud estaba llena de melodías, pero pobre en calidez. Ese sentimiento de distancia entre el hombre y la música, entre el corazón y el deber, lo seguiría toda la vida. Cuando creció, descubrió que la música no era solo técnica, sino emoción. Comenzó a soñar con una orquesta que pudiera hacer reír, llorar y soñar al mundo. Así nació el Johann Strauss Orchestra, su obra de vida, su segunda familia. Pero el éxito no llegó de inmediato. Los primeros años fueron duros. Actuaciones con salas vacías, deudas, dudas. Solo Marjorie, su esposa, creía incondicionalmente en él. Juntos arrastraban sillas, escribían cartas, vendían entradas. Su amor parecía inquebrantable, forjado en la lucha por sobrevivir. Y entonces, como si el destino mismo tocara, llegó el punto de inflexión. Un concierto, un vals, un público que finalmente entendió lo que quería compartir. El mundo se abrió para André Rieu. De Maastricht a Melbourne, de Viena a Buenos Aires, el vals renació y el maestro se convirtió en una estrella mundial. Sus actuaciones ya no eran conciertos, sino fiestas de amor y nostalgia. La gente lloraba, reía, bailaba. La música unía corazones. Pero para André, algo seguía faltando. Entre los viajes, los ensayos, las sonrisas, había un vacío que no podía explicar. El silencio entre las notas se volvía más fuerte, más profundo. En entrevistas decía a menudo, «La música es mi vida». Pero quien escuchaba bien oía otro mensaje, «La música es mi refugio». En el escenario era el rey del vals, pero en casa era un hombre de silencio. Su violín era su confesor, sus notas las palabras que no se atrevía a pronunciar. Pasaron años en los que parecía tenerlo todo, fama, amor, reconocimiento. Y aún así algo en él permanecía insatisfecho. Un deseo no expresado, un secreto que latía suavemente en su corazón. Ese silencio se convirtió en su compañero, lo seguía a todas partes, en los bastidores, en las habitaciones de hotel, en las noches después de los conciertos, cuando el aplauso se había apagado. Y solo quedaba el tic-tac del reloj. Podía hacer bailar al mundo, pero su propio corazón permanecía quieto. Nadie sabía que el maestro detrás de su sonrisa luchaba con una soledad que ni la melodía más hermosa podía curar. Tal vez esa sea la razón por la que sus valses tocan tan profundo. Llevan una melancolía, un susurro de algo que alguna vez se perdió o nunca se encontró. Y cada vez que el arco toca sus cuerdas, parece decir, escucha bien, aquí está mi verdad. A los 75 años entiende por fin qué significaba ese silencio. No era un vacío, sino un recuerdo, un eco de algo o alguien que alguna vez había tocado su alma. Pero quién era, no se atrevió a revelarlo durante décadas. Mientras la cámara regresa al Vrijhof y el aplauso se eleva como una ola de amor, el maestro se inclina profundamente. Sus ojos se cierran, su corazón late con fuerza. Sabe que el momento se acerca, en el que finalmente hablará. No como estrella, sino como ser humano.
porque detrás del decorado radiante latía un corazón que había guardado silencio durante años. Y ese corazón está a punto de contar su historia. Tras el estruendoso éxito de sus giras mundiales, parecía que André Rieu había logrado todo lo que un músico podía soñar. Sus conciertos se convirtieron en eventos míticos, donde miles de espectadores perdían su corazón en el baile del vals. El Brithof en Maastricht se convirtió en su reino, y cada actuación en una celebración del amor y la belleza. Sin embargo, detrás de ese brillo crecía algo que no podía compartir. Una inquietud silenciosa, un sentimiento secreto que lo acompañaría durante años. Marjorie, su esposa, siempre estaba a su lado. No solo era su esposa, sino también su manager, su confidente, su espejo. Juntos, habían superado tormentas, quiebras, agotamiento físico, críticas de la prensa. Su vínculo era inquebrantable, nacido del respeto mutuo y un sueño compartido. Pero en lo más profundo de su alma, André comenzó a darse cuenta de que el amor existe en muchas formas. Había otra presencia, sutil pero poderosa, que tocaba su corazón de una manera que no había previsto. Comenzó de forma inocente, un encuentro durante una grabación, una mirada que duró demasiado, una conversación que seguía resonando. Ella no era una celebridad, no una figura pública, sino alguien que hablaba su idioma, el idioma de la música. En su presencia, André sentía algo que había echado de menos durante años. No aplausos, no admiración, sino comprensión. Ella no solo escuchaba sus palabras, sino su silencio. Y eso lo cambiaba todo. Intentó ignorar el sentimiento. Su conciencia luchaba contra su corazón, su deber contra su deseo. ¿Cómo podía él, el hombre de la disciplina y la fidelidad, admitir que alguien más tocaba su alma? Sin embargo, el contacto creció como una melodía que no se podía detener. Se intercambiaron cartas, siguieron encuentros, y sin darse cuenta le había dado un lugar en su mundo interior. No como amante, sino como musa de inspiración que alimentaba su creatividad. La música que escribió en ese período llevaba su eco. Los valses se volvieron más suaves, más íntimos, como si enviara un mensaje oculto con cada nota. Algunos lo notaron. Rieu suena más sensible que nunca. Nadie sabía que esa sensibilidad había nacido de una emoción prohibida. Un amor que no debía existir, pero que elevaba su arte a nuevas alturas. En su diario, del que solo algunos fragmentos se hicieron públicos, escribió: «A veces conoces a alguien que no agita tu corazón con pasión, sino con calma. Ella entiende lo que no puedo decir, y en sus ojos oigo música que nunca había tocado antes». Durante años llevó esos sentimientos como un secreto, cuidadosamente ocultos bajo su sonrisa y su éxito. Incluso en entrevistas donde hablaba abiertamente de su carrera, su mirada a veces se desviaba, como si pensara en algo o alguien lejano. Y cada vez que dirigía a su orquesta en el Danubio Azul, parecía sumergirse en un recuerdo, atrapado entre la alegría y la melancolía. Marjorie probablemente lo intuía, pero nunca habló de ello. Su fuerza era el silencio, su amor, lo suficientemente maduro como para no necesitar nombrar todo. André admiraba eso en ella, y eso hacía su lucha interna aún más pesada. Porque, ¿cómo puede un ser humano elegir entre la certeza de la fidelidad y el irresistible llamado de una melodía perdida? A veces soñaba que ambas mujeres se encontraban, no como rivales, sino como espejos del mismo amor. Una anclada en la vida, la otra en el alma. En ese sueño ambas sonreían, y él entendía que no tenía que elegir. La música que tocaba era su forma de honrar ambos amores. Porque la música, pensaba, es el único lugar donde la verdad y la traición pueden coexistir sin causar dolor. Los años pasaron y el secreto siguió siendo su compañero silencioso. El mundo veía un maestro carismático, pero nadie sospechaba del hombre que por las noches se sentaba en su escritorio, escuchando el eco de su voz en su memoria. Y cada vez que componía una nueva pieza, parecía que ella, donde quiera que estuviera, tocaba con él. Invisible, pero presente. Tal vez era el destino, tal vez el arte, o tal vez simplemente el amor en su forma más pura y difícil. Un amor que no busca posesión, sino solo existir. Y así, el maestro siguió bailando entre dos mundos, el mundo de la fama y el mundo del sentimiento. Hasta que un día, ese equilibrio se tambaleó y amenazó con perderlo todo. Porque cada silencio, por profundo que sea,
lleva algún día su propio eco. Y ese eco estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La vida de André Rieu parecía en perfecta armonía. El mundo estaba a sus pies. Su orquesta era un fenómeno internacional y sus conciertos se agotaban con meses de antelación. Pero detrás de esa sinfonía de éxito fermentaba un silencio que amenazaba con convertirse en tormenta. Nadie notó que el hombre que hacía feliz a millones lentamente se estaba derrumbando. En 2010 apareció la primera grieta. Rieu comenzó a sufrir mareos, ataques de pánico, noches sin dormir. Los médicos hablaron de sobreesfuerzo, pero en realidad era más que eso. Era su alma gritando por descanso. Años de actuaciones, expectativas, presión emocional y el constante ocultamiento de sus verdaderos sentimientos habían cobrado su precio. Durante un ensayo se quedó repentinamente en silencio. Sus manos temblaban, su violín se deslizó de sus dedos. La sala se quedó muda. Era como si la música, su fiel compañera, lo hubiera abandonado de repente. Se vio obligado a cancelar todos sus conciertos. Por primera vez en su vida, el maestro guardó silencio. Sin ensayos, sin actuaciones, sin aplausos. Solo silencio. Ese mismo silencio que alguna vez había sido su refugio, se convirtió ahora en su enemigo. Se sentía vacío, inútil, perdido. No soy nada sin música, escribió en sus notas. Pero tal vez hace tiempo que no era nada con música. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pasaba horas en su jardín en Maastricht, mirando los árboles, escuchando el susurro del viento. Y allí, en la soledad, ella volvió a su mente. La mujer que nunca había podido olvidar. Su voz, su sonrisa, su comprensión. Se dio cuenta de que no solo estaba físicamente agotado, sino también emocionalmente roto. Su corazón había guardado silencio demasiado tiempo. La crisis se convirtió en una confrontación consigo mismo. ¿Quién era André Rieu sin su violín, sin el aplauso, los reflectores, la perfección? Por primera vez miró no la partitura, sino el espejo. Y vio a un hombre que durante años había hecho feliz a otros, pero había olvidado amarse a sí mismo. Marjorie permaneció a su lado, firme como siempre. Intentó protegerlo de la presión externa, pero también ella sentía que el viejo André estaba desapareciendo. A veces lo oía susurrar por las noches, palabras que no entendía, nombres que nunca había mencionado antes. Parecía hablar con alguien que no estaba allí. Tal vez un recuerdo, tal vez una culpa. Las paredes de su casa se llenaron de silencio, e incluso las cajas de música que alguna vez sonaban alegres, ahora parecían tocar melodías tristes. En los meses de oscuridad, André comenzó a escribir de nuevo. No para el público, sino para sí mismo. No grandes arreglos, no valses para las masas, sino pequeñas melodías, frágiles y honestas, notas que temblaban de verdad. Cada tono era una confesión, cada pausa una lágrima. Escribió sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la incapacidad de ser plenamente humano cuando el mundo espera que seas una leyenda. Lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. No con medicamentos o terapia, sino con honestidad. Aprendió que incluso un maestro a veces debe fallar para poder tocar de nuevo. Y en lo profundo sabía que esta crisis lo acercaba a su verdadero yo, más cerca del sentimiento que había reprimido durante años. Cuando más tarde miró hacia atrás en ese tiempo, lo llamó su sinfonía oscura. Perdí todo lo que pensaba ser, dijo en una rara entrevista. Pero en esa pérdida encontré algo mucho mayor, mi corazón. Su regreso al escenario no fue un triunfo, sino un renacimiento. El público aclamó, pero él sintió algo nuevo, paz. Ya no tocaba para ser amado, sino para sentir. Y en algún lugar entre las notas de You Raise Me Up y Love Him, sintió su presencia de nuevo como una mano invisible en su hombro. No como tentación, sino como perdón. La crisis lo había cambiado todo. El hombre que alguna vez vivió para la música, finalmente aprendió a vivir con la música. Entendió que el silencio no era un enemigo, sino parte de la melodía. Y cuando una noche en Maastricht levantó su arco por primera vez de nuevo, sabía que no tocaba solo. El mundo oía un vals, pero él oía una voz, la voz de su musa perdida, el amor secreto de su vida susurrando.
Bienvenido de vuelta, André. Era una cálida noche de verano en Maastricht, cuando André Rieu decidió que ya era suficiente. 5 décadas había ocultado sus sentimientos detrás de sonrisas, música y disciplina. 5 décadas había dado al público todo excepto su verdad. Y ahora, a los 75 años, sentía que había llegado el momento de abrir su corazón. No por sensacionalismo, no por disculpa, sino por necesidad. Porque el hombre que había tocado millones de corazones había guardado silencio demasiado tiempo. En una entrevista íntima, lejos de las salas de conciertos, se sentó por primera vez sin su violín. Sin decorado, sin orquesta, solo silencio. Siempre he creído que la música es el lenguaje del amor. Comenzó suavemente, con la mirada fija en el suelo. Pero hay una parte de mi vida que nunca me atreví a tocar. El periodista, visiblemente impresionado, no preguntó más. André respiró profundamente. Su voz no temblaba de inseguridad, sino de recuerdo. Hubo alguien, dijo. Alguien que tocó mi alma como ningún aplauso pudo hacerlo. Contó sobre la mujer que había conocido años atrás. No por casualidad, sino en un momento en que su corazón buscaba silencio. Era diferente, susurró. Entendía mi silencio, mi cansancio, mi sombra. Nunca necesitamos palabras. Su presencia era suficiente. Sus ojos brillaron cuando habló, no de arrepentimiento, sino de gratitud. Nunca pude darle mi amor de la manera que merecía. Mi vida era demasiado llena, demasiado pública, pero vive en cada nota que toco. Siguió un largo silencio. Casi se podía oír la respiración de la habitación. Andrés sonrió débilmente. La gente a menudo piensa que soy alegre, que mis valses son una fiesta de luz, pero en realidad nacen de la melancolía. El vals es la danza de la ausencia. Ella es mi carta no enviada. El periodista preguntó con cuidado, ¿sigue viva? Rieu dudó un momento, miró hacia afuera, hacia la luz del atardecer que caía sobre el Mosa. Algunas personas siguen viviendo, aunque se hayan ido, respondió. Existen en tu música, en tus sueños, en el ritmo de tu corazón. Ella siempre está en cada tono. Tras la entrevista, regresó a su casa en Maastricht. Esa noche tomó su violín de nuevo, no para ensayar, sino para recordar. La melodía que salió de sus manos era simple pero profunda, sin público, sin orquesta, solo André y su violín, y en algún lugar a lo lejos, el eco de una risa que nunca había olvidado. Más tarde ese mes, durante un concierto en el Friedhof, decidió hacer algo que nunca había hecho. Antes del final, anunció una nueva pieza sin explicación. Esto, dijo con voz quebrada, es para alguien que me enseñó lo que significa el amor de verdad. La orquesta comenzó suavemente, y las primeras notas llenaron la plaza con un calor que nadie podía describir. El vals se elevó, llevando tristeza y belleza al mismo tiempo. La gente lloró sin saber por qué. Era como si la música misma hablara, como una confesión, una oración, una despedida. Después, Andrés se quedó un momento más, con el violín apretado contra su pecho. Miró al cielo. Sus labios se movieron sin sonido. Tal vez era un nombre, tal vez un agradecimiento. El público solo vio al maestro, pero él la sentía cerca, la mujer que había sido su secreto, su inspiración, su melodía eterna. En los días siguientes, la entrevista se compartió en todo el mundo. Los fans elogiaron su honestidad, su vulnerabilidad. Otros especularon sobre quién era ella, pero André no dio nombres. Algunas cosas, dijo, pierden su belleza si las explicas. Para él, la confesión no fue un escándalo, sino una liberación. Un fin a años de silencio. Una forma de poner finalmente su corazón en armonía con su música. Cuando un reportero le preguntó si tenía arrepentimientos, sonrió suavemente. ¿Arrepentimientos?, repitió. No, porque sin ella nunca habría sido el hombre que soy ahora. Ella era mi verdad, incluso cuando callaba. Los días después de su confesión, André Rieu sintió una extraña paz descender sobre él. No el silencio del dolor, sino el de la aceptación. Por primera vez en su vida, no tenía que ocultar nada más. Ninguna emoción, ningún recuerdo, ninguna lágrima. Todo lo que alguna vez había sentido vivía en su música, puro, honesto, sin vergüenza.
El mundo siempre había admirado al maestro por su sonrisa, pero ahora conocían al hombre detrás de esa sonrisa, frágil, real y lleno de amor. En Maastricht, su hogar, a menudo se le veía caminando solo a lo largo del Mosa. El violín descansaba en su hombro como un viejo amigo. Miraba el agua, el reflejo del cielo, y a veces parecía hablar suavemente con alguien, tal vez con ella, tal vez consigo mismo. Sabía que el verdadero amor no siempre significa posesión. A veces es simplemente saber que alguien en algún lugar entiende tu melodía, incluso si el mundo calla. Los conciertos que siguieron llevaron una energía diferente. El público lo notó de inmediato. La mirada de Ryu era más suave, sus movimientos más lentos, su sonrisa más profunda. Cuando tocaba The Second Waltz o A Time for Us, el aire parecía temblar de emoción. La gente sentía algo que no podía explicar, aunque la música fluía directamente de su alma, liberada de las paredes del deber y la reputación. Durante una entrevista meses después dijo, «La música me salvó. No del mundo, sino de mí mismo. Me enseñó que solo puedes encontrar paz cuando dejas de luchar contra lo que sientes». Su orquesta notó el cambio. Los ensayos se volvieron menos estrictos, el ambiente más ligero. Volvió a reír, a hacer bromas, a escuchar las historias de sus músicos. Era como si finalmente hubiera hecho espacio en su corazón. Espacio para los demás, pero sobre todo para sí mismo. A veces, justo antes de un concierto, se quedaba un momento atrás en los bastidores. Cerraba los ojos y oía una vez más su voz en sus pensamientos. Sin palabras, solo el sonido de una sonrisa. Luego subía al escenario, y el mundo desaparecía. Solo quedaba la música, pura como el aliento. Alguna vez dijo, «Cada vals es un recuerdo, cada nota es un latido». Y ahora todos entendían lo que quería decir. Su público, que lo había adorado durante décadas, sintió la diferencia. La gente le escribió cartas sobre amores perdidos, segundas oportunidades, perdón. Su confesión había desatado algo, una ola de humanidad en un mundo lleno de máscaras. André leía esas cartas en silencio, a menudo con lágrimas en los ojos. Tal vez, dijo una vez, ¿era esa la razón por la que tenía que hablar? No para contar mi historia, sino para ayudar a otros a entender la suya. En 2025, en sus 75 cumpleaños, organizó un concierto especial en Maastricht, Symphony of the Heart. No un gran espectáculo, sino un homenaje al amor en todas sus formas. Amigos, músicos y familia se sentaron juntos en el crepúsculo mientras él tocaba uno por uno sus piezas favoritas. Cada una con un recuerdo, cada una con un significado. Cuando el público pensó que el concierto había terminado, anunció una última pieza. «Esta es para ella», dijo simplemente. La sala se quedó en silencio. La melodía que siguió fue tierna, casi susurrante. Un diálogo entre violín y silencio. Sin triunfo, sin tristeza, solo paz. Aunque finalmente había encontrado el equilibrio entre pasado y presente, entre deseo y soltarse. Al final miró hacia arriba y sonrió. No al cielo, sino a la vida misma. Después bajó lentamente del escenario, con el violín aún en la mano. Su hijo vino a su encuentro, lo abrazó suavemente. «Papá», dijo, «¿has hecho algo especial esta noche?» Andrés sonrió. «No», respondió, «el amor lo hizo, yo solo fui el mensajero». La cámara se alejó, el aplauso llenó la plaza, y la música se desvaneció en el aire de la noche. Para el mundo seguía siendo el rey del vals, pero para quien escuchaba bien, era mucho más que eso. Un hombre que había recuperado su corazón en el silencio, y que había aprendido que el amor nunca desaparece, solo cambia de tono. Y así termina la historia de André Rieu, no con una última nota, sino con un susurro.